Bendiciones mis queridos amigos, un gusto y un placer nuevamente estar con ustedes en esta preciosa hora. Ahora les quiero hablar un poquito sobre una historia que muchos lo conocemos y muchos no lo conocemos. Y precisamente voy a dar esta historia para aquellas personas que no conocen esta historia. Y esta historia relata del poder de Dios o ¿qué puede hacer Dios cuando un pueblo se arrepiente? ¿Qué puede hacer Dios si un pueblo dice o reconoce el poder de Dios? Dios puede hacer grandes cosas. Aquí te voy a hablar de la historia de Jonás en Nínive. En el libro de Jonás, sabemos que Jonás tiene nada más 4 capítulos. 4 capítulos, pero en el capítulo 3, versículo 1, capítulo 3 de Jonás, versículo 1, voy a leer para que entendamos esta historia. Dice, el Señor habló por segunda vez a Jonás. Versículo 2 dice, levántate y ve a la gran ciudad de Nínive y entrega el mensaje que te he dado. Versículo 3. Esta vez Jonás obedeció el mandamiento del Señor y fue a Nínive, una ciudad tan grande que tomaba días para recorrerla toda. El día que Jonás entró en la ciudad, proclamó a la multitud, dentro de 40 días Nínive será destruida. Oigan bien, ¿dentro de cuántos días? 40 días. O sea, ¿por qué ese número 40 es muy famoso en la Biblia? Si ustedes no sabían, 40 días tuvo Jesucristo en el desierto. De la Pascua son 40 días. 40 días y 40 días tuvo el pueblo de Israel en el desierto. ¿Por qué hay mucho 40? Ponémonos a pensar, ¿por qué 40 días? Y hoy ustedes han escuchado mucho sobre la cuarentena, 40 días. Mis queridos amigos, amigas, hermanos, hermanas en Cristo Jesús, este es bíblico. Y vemos que dice, dentro de 40 días, Nínive será destruida. Versículo 5 dice, entonces la gente de Nínive creyó el mensaje de Dios y desde el más importante hasta el menos importante declararon ayuno y se vistieron de telas ásperas en señal de remordimiento. Versículo 6. Cuando el rey de Nínive oyó lo que Jonás decía, bajó de su trono y quitó sus vestiduras reales. El versículo 6 vuelvo a repetir. Cuando el rey de Nínive oyó. En ese tiempo le decían rey a los presidentes. Supongamos que ahora es un presidente. En ese tiempo lo podríamos decir presidente, pero es presidente. O fue presidente, dice. Cuando el rey de Nínive oyó lo que Jonás decía, bajó de su trono y se quitó sus vestiduras reales, se vistió de telas ásperas y se sentó sobre el montón de cenizas. Entonces el rey y sus nobles enviaron el siguiente decreto por toda la ciudad. El decreto, o sea, una ley dijo, nadie puede comer ni beber nada, ni siquiera los animales de las manadas o de los rebaños. Tanto el pueblo como los animales tienen que vestirse de luto y toda persona debe orar intensamente a Dios, apartarse de sus malos caminos y abandonar toda su violencia. ¿Quién sabe? Puede ser que todavía Dios cambie de parecer y contenga su ira feroz y no nos destruya. Eso dijo el presidente. Pongámonos en ayuno.
Pongámonos en oración, pero intensamente, porque Dios puede destruir este pueblo. ¿Y qué estamos viendo hoy en día? Grandes hombres, presidentes de los países, están decretando leyes diciendo que todo mundo tiene que orar. Por ejemplo, el presidente de Estados Unidos, el presidente de Guatemala, el presidente de Salvador han dicho y han declarado una fecha para que todo el país se ponga a orar, se ponga a ayunar. ¿Por qué? Porque lo que está sucediendo. Entonces, mis queridos amigos, esto es bíblico. Esto pasó un tiempo. Entonces, cuando Él dijo que todos hay que orar y ayunar intensamente, ¿qué creen que sucedió? ¿Qué creen que sucedió? Miremos el siguiente versículo. El versículo 10, que es el último versículo, dice: cuando Dios vio lo que habían hecho y como habían abandonado sus malos caminos, cambió de parecer y no llevó a cabo la destrucción con lo que los había amenazado. Pero vimos este punto. El pueblo tuvo que arrepentirse de sus malos caminos. Mis queridos amigos, un pueblo arrepentido, un país arrepentido, un mundo arrepentido de sus malos caminos, Dios puede hacer maravillas. Porque si Dios hizo esta maravilla de no destruir al pueblo de Nínive, Dios lo puede hacer hoy. Dios lo puede hacer en este tiempo. En nuestro país, en nuestra ciudad, en nuestro pueblo, en nuestra familia. Dios puede cambiar. Pero tenemos que arrepentirnos. Bueno, tal vez dirás tú, ¿de qué me voy a arrepentir? Déjame decirte, la palabra de Dios dice en el libro de Romanos 3:23, porque todos han pecado y están destituidos o privados de la gloria de Dios. Por lo tanto, nosotros necesitamos arrepentirnos para que Dios traiga paz, para que Dios aparte eso, lo que el mundo hoy en día está viviendo. Mis queridos amigos, ¿por qué no nos unamos en ayuno, en oración durante estos días? Ok, si el país de cual sea ya decretó cuarentena, ahora bien, ¿qué vamos a hacer en el tiempo de los 40 días que estaremos en casa? Déjame decirles, si nos están dando 40 días, es porque Dios quiere que le busquemos durante esos 40 días. Que ayunemos, que oremos, que inclinemos nuestro corazón hacia su presencia. ¿Por qué? Porque Él así lo quiere. ¿Por qué Él así lo quiere? Porque tú y yo hemos nacido para alabarle y para glorificar el nombre de Dios. Dice en el libro de Salmos, capítulo 150, del versículo 1 en adelante: todo el que respira, alabe a Dios. Eso quiere decir que el ser humano fue diseñado, fue hecho para alabarle a Dios. Pero como nosotros nos hemos apartado, nos hemos alejado de Dios, Dios a veces permite que las cosas sucedan. No es que Él lo haya mandado, sino que permite o se aparta de nosotros a ver qué sucede cuando Él se aparta de nosotros. Entonces grandes cosas malas se acercan a nuestra vida, se acercan a nuestro país, se acercan a nuestro universo. ¿Por qué? Porque Dios dijo, bueno, lo voy a dejar ya que ellos no me quieren adorar, no me quieren reconocer como su Dios verdadero. Lo que hago, pues me aparto un rato de ellos a ver qué va a pasar.
Y precisamente lo que estamos viendo hoy en día. Porque nosotros como pueblo, nosotros como creación de Dios, hijo de Dios, nos hemos apartado. Y por lo tanto las consecuencias lo estamos viendo hoy en día. Porque hemos sustituido a Dios por cosas que no son eternas. Son cosas temporales. Yo no sé por quién o por qué cosas has sustituido a Dios en tu casa, en tu familia, en nuestro país. No sé por qué cosa. Pero déjame decirte y darte la buena noticia. También Dios es un Dios de misericordia. También Dios es un Dios de amor. También Dios es un Dios que puede perdonar el pecado. Dios puede perdonar nuestros pecados. Por lo tanto, mi querido amigo o amiga, arrepintámonos. Hemos visto las noticias que están sucediendo, tantas cosas, pero ¿qué hacemos al respecto? Nada más nos infunden más de miedo, más de temor. ¿Qué va a suceder? Déjame decirte, la solución es de doblar rodillas, de inclinar nuestro corazón hacia el Padre Celestial, porque solamente Él tiene la respuesta correcta y perfecta para cada país, para cada pueblo, para cada ciudad. Así es que vamos con todo. La palabra de Dios dice también en el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14, y lo vamos a leer para que entendamos bien este mensaje. Segunda de Crónicas, tal vez muchos lo conocen y muchos no lo conocen, pero igual, si lo conoces, qué bueno. Y si no, pues estás aprendiendo, vamos a aprender juntos. Vamos a aprender. Dice en el 14, aunque no me miro, bueno, dice, pero si mi pueblo, que lleva mi nombre, se humilla y ora, busca mi rostro y se aparta de su conducta perversa, yo oiré desde el cielo, perdonaré sus pecados y restauraré su tierra. Si nosotros nos humillamos, aunque esto lo dijo al pueblo de Israel, pero también esto nosotros lo podemos tomar. Si nosotros nos humillamos, le pedimos perdón por lo que hemos hecho a Dios, dice que Él perdonará nuestro pecado y sanará nuestra tierra, sanará nuestro país, sanará tu ciudad, sanará mi ciudad, sanará todos aquellos lugares donde nosotros invoquemos el nombre de Dios. Así que si tú crees de la palabra de Dios, si tú crees en la palabra de Dios que tiene poder, comparte este video, porque muchos también quieren recibir una palabra bíblica de parte de Dios. Yo solamente soy un vaso, solamente soy instrumento de Dios que me está usando en este momento para darte esa palabra, para decirte que Dios está con nosotros, que Dios es un Dios de misericordia y Dios puede perdonar todo lo que está pasando en nuestras vidas y traerá una refrescura, una paz, un gozo en nuestro interior, en nuestro país. Que Dios me los bendiga hoy, mañana y siempre.